Buenos días. Este es el segundo vídeo de cómo hacer diferentes vinos de manera tradicional y natural. Hoy veremos la manera de reforzar un vino para que se conserve con más garantías. Esta manera de proceder se tiene constancia de que ya era utilizada en la Roma y Grecia antigua. Y a principios de la época medieval, hace ya 1500 años, era la manera más popular de hacer el mejor vino. Por aquí, en esta zona, fue muy popular, pero a mitad del siglo pasado, a medida que se iba modernizando la agricultura para aumentar productividad y debido al éxodo rural que esto produjo, decayó casi por completo. A ver si lo recuperamos porque era una buena técnica y muy fácil de aplicar. Como vimos en mi primer vídeo de vino, es muy fácil hacer un vino básico. Se puede decir que se trata de dejar fermentar el mosto o zumo de uvas para que su azúcar se convierta en alcohol. Con este simple proceso, obtenemos unos vinos jóvenes para su consumo dentro del primer año. Pero algunas veces, pasados los primeros 8 o 9 meses, su sabor va cambiando y no para mejor, siendo difícil aguantarlo hasta la siguiente cosecha. Para solucionar este problema durante muchísimos siglos, se recurrió a reducir agua del mosto, obteniendo así una mayor concentración de azúcar y por lo tanto de alcohol. Se procedía a hervir en un gran caldero, más o menos entre el 10 y 15% del mosto sin fermentar. Se dejaba hervir a baja intensidad durante horas hasta que se reducía a la mitad. Seguidamente, se deja enfriar completamente y se añade al mosto crudo para que fermenten en conjunto. La proporción de vino a reducir dependía de las características de la uva cosechada. Por ejemplo, si la uva se cosechaba en época lluviosa y a veces afectada parcialmente por putrefacción y con alto contenido de agua, había que aumentarse la proporción de mosto hervido. Si por el contrario, la uva tiene poco contenido de agua por falta de lluvia y ha madurado bien con el sol, la proporción de mosto hervido debe ser más baja. El vinatero o persona encargada de la elaboración debe equilibrar cantidades y tiempos basándose en que un 1% de alcohol corresponde a unos 17 gramos de azúcar. Mostraré el proceso en miniatura, pero proporcionalmente es el mismo para otras cantidades. Igual que en mis otros vídeos de cómo hacer vino, no utilizaré levaduras añadidas, azúcar, sulfitos ni otros añadidos. El proceso de extraer el zumo o mosto de las uvas lo resumo porque ya lo vimos en el vídeo anterior. Se procede a exprimir o prensar las uvas de la manera que os sea más práctica. Del mosto obtenido, utilizaré en total unos 3 litros. Debe ser fresco, que no haya iniciado su fermentación. Pongo a reducir un 18% de esta cantidad, más o menos medio litro. Hay que hervirlo a fuego medio hasta que reduzca a la mitad. Con esta técnica, reducimos agua, pero no azúcares, que al ser transformados en alcohol por las levaduras, subirá la graduación final del vino. Una vez reducido, lo dejaremos enfriar y lo añadimos al otro mosto crudo para que fermenten en conjunto. De esta manera, al final de la fermentación, obtendremos un vino con más contenido de alcohol y más estable. Por lo demás, hay que actuar igual que con el vino básico tradicional. No cerrarlo herméticamente ni embotellar mientras esté en fermentación y tenerlo a temperatura moderada estable, para que no esté en contacto con el oxígeno del aire y se estropee el vino. Es práctico utilizar un globo o guante elástico para cerrarlo. Lo pincho con una fina aguja para que no estalle y cuando vemos que no se producen gases, podemos dar casi por terminada la fermentación. Pasadas 4 semanas desde su elaboración, ya se ve más clarificado y su fermentación parece que ya ha finalizado. Esperaré 2 semanas más y estará bien para embotellarlo o cerrarlo herméticamente. Para más información, podéis ver mi vídeo anterior de cómo hacer vino blanco o tinto, que es bastante completo, o en comentarios lo ampliamos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.